seguridad social a través del Seguro Social y de las cajas de previsión social, el caso de los empleados públicos. La Ley 100 lo que hace es unificar todas esas reglas y generar la competencia de los privados. Se va mejorando en una senda de una historia de seguridad social. Nuestro país tuvo un sistema nacional de salud para la gente pobre y vulnerable en los años 70, y ese sistema nacional de salud fracasó. Eran lo que llamaban los hospitales de caridad y que tenían que ir a los hospitales públicos sin ni siquiera hacer una estadística cuando tenían o padecían una enfermedad, porque ni siquiera hay registros de las muertes por cáncer, por muchas otras enfermedades. Entonces, la Ley 100 lo que hace es igualar como todo y generar cifras, generar información para que hoy sepamos, y la gente que enferma y que padece enfermedades crónicas sepa perfectamente que lo que se está presentando aquí les va a restar derechos, y por eso quieren defenderlos. Y hay unas personas como yo, y perdón que me ponga yo, como otros pensadores, otras personas que defienden eso, y yo, que siempre lo he defendido y he trabajado en esto durante 30 años, desde que salí de la universidad prácticamente. Entonces, tengo una convicción que los cambios siempre se necesitan, que uno tiene que tener la capacidad en el Estado de reinventarse. Muchas veces se ha reinventado el sistema general de seguridad social en salud con innovaciones en todo sentido. Entonces, yo creo que ese es el camino que hay que seguir, porque de todas maneras la Constitución habla no de un sistema nacional de salud, habla de un sistema de seguridad social en salud que tiene unas características, y además la Constitución dice que puede existir competencia de los privados. Entonces, no todo en el sistema son los hospitales públicos y los centros de atención primaria, que sí son muy importantes, pero es más importante el derecho individual de las personas. Pues, exdirectora de Gestar Salud, Carmen Eugenia Dávila, muchas gracias por su claridad y por todo lo que nos ha dicho sobre su visión de estas nuevas reformas al sistema de salud, y pues queda claro por qué razón usted decidió apartarse de su cargo para no seguir con este proceso que pues será mucho más largo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial. Muchas gracias. Un saludo para todos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. A veces solo nos centramos en el resultado y nos llenamos de ansiedad, de miedos y hasta nos desanimamos porque el resultado no es inmediato. Hay que esperarlo en el tiempo. Por eso, lo importante es concentrarse, enfocarse en el proceso y disfrutar el proceso con ánimo, con fuerza, con inteligencia, con solidaridad. Cuando tú aprendes a gozarte el camino, llegas feliz al destino. Cuando tú aprendes a disfrutar el proceso, eres capaz de señalar con toda la actitud ese logro realizado. No olvides que no siempre acertamos, no siempre alcanzamos el logro, pero siempre vivimos un proceso que nos hace mejores seres humanos, que nos da la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades. Ánimo, fuerza, tú sabes. En Colombia son las 12 del día, 4 minutos.
Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. Y a esta hora, la noticia más importante tiene que ver con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, que aseguró que el helicóptero ruso Mi-17 que se accidentó en el sur de Bolívar, donde murieron 9 militares, había pasado todas las inspecciones y tenía garantizado el mantenimiento hasta el 2025. Carolina Otero. Tras el accidente aéreo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que un helicóptero no despega si no cuenta con mantenimiento. Y es que asegura que este helicóptero en específico contaba con varias inspecciones que estaban en orden. En febrero-marzo se hizo inspección de 200 horas, del 6 de febrero al 9 de marzo. En abril, apenas el 10 de abril, se hizo la inspección por 50 horas que hay siempre la revisión luego de ser utilizado, pero tenía certificado de aeronavegabilidad vigente hasta el 18 de enero del 2025. Además, aseguró que no saben aún las causas del accidente, pero afirma que no es cierto que haya un debilitamiento de la Fuerza Aérea, ya que lo ocurrido ayer obedece a causas meteorológicas. Y es que, por otro lado, también anunció que hay 2 proyectos que se vienen adelantando con el fin de aumentar el número de integrantes de la fuerza pública. Y es que se busca aumentar un 18.5% la planta de soldados e infantes de Marina, porque según el funcionario, esto es lo que ayudaría al fortalecimiento de dicha institución. 12 del día, 6 minutos. Gracias, Carolina. Y cambiamos de tema porque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ultima detalles para la estrategia para responder a la demanda de la firma Thomas Gregan Sons por la polémica licitación de los pasaportes en Colombia. Caterina Ávila. El director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, John Jairo Camargo, reveló que la Cancillería y la agencia ya tienen definida una estrategia de defensa para responder a la demanda por la polémica licitación de pasaportes. Mire, en este momento nos encontramos en un escenario jurídico completamente diferente y en este sentido nos estamos defendiendo con todas las armas que tenemos y básicamente el trabajo conjunto que estamos haciendo entre la agencia y la Cancillería van a dar cuenta de ellos. Estoy convencido que el Estado colombiano no cometió una acción contraria a su deber y en ese contexto claramente es mi responsabilidad defender cada peso de los colombianos. El director agregó que la demanda está cursando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero que es una demanda en etapa inicial porque no han corrido en tiempo de traslado para contestarla. Y la Procuraduría citó al exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, para que declare en la investigación que se adelanta por el escándalo de los sobrecostos para la compra de los carrotanques de agua para abastecer a La Guajira. Sergio Barbosa. La Procuraduría llamó a Sneider Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, durante la administración de Olmedo López, quien dice que proporcionará a las autoridades los nombres de los presuntos involucrados en los supuestos sobrecostos en la compra de 80 carrotanques destinados al departamento de La Guajira, con un valor total que supera los 46.000 millones de pesos. Sneider Pinilla afirma ser parte de un extenso esquema de corrupción en el que también habrían participado ministros, congresistas y altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Procuraduría reveló que Sneider Pinilla ha aplazado 3 veces su diligencia de versión libre y por esta razón fue citado nuevamente el 2 de mayo en una diligencia de carácter reservada. Y los hermanos Omar y Cristian Hernández, testigos claves sobre el presunto apoyo a la empresa captadora de Helicop a la campaña Petropresidente, anuncian que van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos solicitando su protección especial en medio de este proceso judicial. Juan Esteban Quintero.
Según el abogado Víctor Muñoz, sus clientes han sido víctimas de 2 atentados. Hablamos de Omar Hernández y Cristian Hernández, testigos claves sobre el presunto apoyo de la criptomoneda Daily Cop a la campaña Petro Presidente. El abogado dijo que el motivo para que llegaran a la instancia internacional de la CIDH es porque no se han dado garantías por parte del Estado colombiano en este caso. Incluso el defensor expresó sentir temor por estar llevando este caso. Sí, esta defensa se ha propuesto comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente una solicitud para solicitar las medidas de protección que el gobierno colombiano no ha querido establecer a favor de mi cliente y en favor de la defensa, precisamente porque sentimos que existe una polarización política muy importante que puede afectar los testimonios y sobre todo la seguridad de mi cliente. El día de ayer fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir los otros implicados. Hablamos de Lady Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, ex colaboradores de Daily Cop. Hay que decir que en este escrito de acusación no se mencionan aportes de la campaña Petro, ya que aún no se había entregado esa matriz de colaboración de los hermanos Hernández. Gracias, Juan Esteban. Y un grave hecho de intolerancia se registró en Bogotá, en donde un menor de 15 años fue asesinado por una joven en medio de una miniteca en el sur de Bogotá. Felipe García. De acuerdo con versiones de las autoridades, los hechos ocurrieron en un salón comunal del barrio San Pedro II de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde se registró una batalla campal que dejó un menor de edad de 15 años muerto y otro gravemente herido. Según testigos del asesinato, la víctima había tenido una discusión con un joven y fue una de las amigas del contrincante la que en un abrir y cerrar de ojos sacó un arma blanca que tenía en el pantalón y le dio una puñalada en el pecho a la víctima de 15 años. El mayor Jorge Lozano es subcomandante de la estación de policía de Bosa. Al interior una riña donde el occiso es lesionado por una joven con arma cortopunzante. Un segundo joven que resultó lesionado fue llevado por sus amigos hasta una patrulla de policía, vehículo donde fue trasladado a un hospital donde a esta hora se recupera de las lesiones. 12 del día, 11 minutos y nos vamos ahora para la ciudad de Bucaramanga porque en la mira de la Contraloría en el departamento de Santander se encuentra el exgobernador Mauricio Aguilar, esto por un presunto daño fiscal que supera los 3.700 millones de pesos en obras inconclusas y contratos fallidos en su último año de administración. Javier Rodríguez. En una auditoría realizada por la Contraloría de Santander están consignados 86 hallazgos de presuntas irregularidades de tipo administrativo, disciplinario, financiero y penal en el último año de gobierno de Mauricio Aguilar frente a la gobernación. Se conocieron graves situaciones como la construcción de un puente colgante que colapsó en el río Chicamocha y también retrasos en la construcción del Colegio Lucas Caballero. El diputado Giovanni Leal denunció que los contratistas de esta obra abandonaron precisamente este proyecto. Porque no hicieron presencia hoy los representantes legales de estas empresas y necesitamos respuestas, necesitamos claridades y sobre todo necesitamos darle a la comunidad del municipio de Suaita una opción de tener una obra, una inversión real en este municipio. La Contraloría halló daños fiscales por cerca de 3.770 millones de pesos en el último año de gobierno de Mauricio Aguilar. Y nos vamos para Santa Marta porque hay una polémica por una confrontación religiosa. La diócesis y el sacerdote se están disputando la administración del cementerio San Miguel. La diócesis lo suspendió para que no continuara oficiando misas y el padre en respuesta se declaró en desobediencia. William Agudelo con toda esta historia. Una verdadera confrontación se registra alrededor del cementerio San Miguel de Santa Marta y su capilla, la cual desde hace 19 años ha sido administrada por el sacerdote Hernando Fajid Álvarez, quien desde hace un año ha recibido por parte de la diócesis de Santa Marta que se retire de este lugar. Lo más reciente en este caso fue el decreto eclesiástico firmado por Monseñor José Mario Banchi, obispo de Santa Marta, por medio del cual suspendió al padre Fajid y le prohibió oficiar misa en esta iglesia. En entrevista con Blue Radio, el sacerdote aseguró que se trata de un tema personal en su contra y se declaró en desobediencia. Si tu hoja de vida está impecable, ¿cuál es el problema? Hay un problema de fondo y es que el señor obispo hoy está manipulado por una persona que sé que me odia. Yo obedezco propuestas pastorales, yo no cumplo caprichitos personales, ¿oyó? Actualmente se adelanta un proceso jurídico donde se definirá el futuro de la administración del cementerio, si continúa el padre Fajid o en su defecto pasa a manos de la diócesis de Santa Marta. Entre tanto, el padre Fajid es enfático en asegurar que continúa como administrador y capellán del cementerio San Miguel de Santa Marta hasta que salga la decisión judicial.
Vamos ahora a la ciudad de Medellín porque denuncian que un niño de 7 años fue discriminado en un colegio de la capital antioqueña por no hablar bien y recibió calificativos hasta de burro. La Secretaría de Educación está al frente de este caso, obviamente, de bullying. Héctor David Santamaría. Indignada está la familia de un niño de 7 años de edad, estudiante de la Escuela Popular Eucaristía Santa Ángela de Medellín, que denuncia que el pequeño ha recibido insultos y malos calificativos de una maestra y el coordinador, al parecer por no poder expresarse bien de manera verbal. Según los familiares, en el plantel educativo tratan al niño de burro y que la tapa de la problemática fue una formación de estudiantes recientemente donde lo hicieron sentir mal. Jessica Velázquez, tía del niño. Pues que todos eran en silencio y que Emiliano no sé qué fue lo que dijo, pues que todo el colegio lo escuchó, pero ese coordinador empezó a gozárselo, un aplauso para Emiliano. Entonces el niño de los nervios estaba comiendo las uñas, entonces el que nos contó fue el primito. La Secretaría de Educación de Medellín confirmó a Blue Radio que ya está al frente del caso a través del programa Entorno Protector y que están en contacto con la familia del niño. Nos vamos para el departamento del Huila porque aumenta la cifra de familias damnificadas por las fuertes lluvias. Además, reportan cultivos, viviendas y vías afectadas por deslizamientos de tierra. Ahora, después del fenómeno del Niño, se vienen las lluvias con sus repercusiones. Informa Julio Díaz. Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos 15 días en el Huila dejan hasta el momento 193 familias damnificadas por deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y quebradas y vendavales. Según reporte oficial de las autoridades, hay 9 acueductos urbanos y veredales colapsados, 195 viviendas averiadas y cultivos de plátano y café destruidos por los derrumbes. Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo en el Huila. Hasta el momento tenemos un reporte preliminar de afectaciones por emergencias por esas lluvias de 193 familias damnificadas, dentro de ellos 2 viviendas destruidas en Santa María, en el municipio de La Argentina, y 9 acueductos urbano y rural que han sido afectados. De acuerdo con la entidad de emergencias, hay 8 municipios del departamento en alerta roja por deslizamientos de tierra y remociones en masa. Las fuertes lluvias también están generando caídas de árboles e inundaciones en el departamento del Quindío. Nelson Murillo. En el Quindío, los efectos de la lluvia se han sentido con fuerza en los municipios de Salento por deslizamientos en la vía al Valle de Cocora y la caída de árboles en la vereda San Juan de Carolina, en la vereda de Quebrada Negra de Calarcá por la caída de árboles y en Circasia. Al respecto, Juana Gómez, secretaria del Interior del Quindío. Igualmente en el municipio de Circasia se presentó inundación en 4 viviendas debido al taponamiento de las recámaras. Esto pues es importante tener en cuenta para evitar este tipo de afectaciones, especialmente de inundaciones, las recomendaciones que se han impartido de manera permanente, sobre todo en no arrojar papeles a las calles, en tener siempre las canales y las canaletas limpias. En el Quindío, sus 12 municipios están en alerta ante la posibilidad de deslizamientos generados por las lluvias, por lo que las autoridades en prevención de desastres se encuentran en alistamiento preventivo. Del Quindío nos vamos para Barranquilla porque desde el mercado de la ciudad los vendedores están lanzando un SOS, pues las bajas ventas se generalizan en el comercio, lo que está generando la pérdida de toneladas de frutas y alimentos al día. Vanessa Saldarriaga. El comercio de Barranquilla atraviesa una dura situación por la caída de las ventas que afecta al sector gastronómico, turístico y alimenticio. Como si se tratara de una bola de nieve, ahora las frutas y verduras se están perdiendo en el sector del mercado ante la baja afluencia de clientes, por lo que algunos alimentos de temporada como el mango no se venden pese a su bajo precio. Por lo contrario, cientos de kilos están siendo arrojados a diario a la basura como desperdicio debido a que se están descomponiendo en las estanterías. Por el desesperante panorama, los comerciantes están haciendo un llamado a la Alcaldía de Barranquilla y al Gobierno Nacional para diseñar un plan que permita el uso de estos alimentos, así sea para compostaje, de manera que no se desperdicie. En la lista de alimentos afectados también figura el banano, la cebolla, el tomate, el limón, entre otros. La noticia internacional. En el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que una ofensiva militar de Israel en la ciudad de Rafah, en Gaza, representaría una escalada intolerable, al tiempo que pidió una investigación independiente sobre las fosas comunes halladas en la franja de Gaza. Mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, urgió a Hamás a aceptar sin más demoras, sin excusas, la tregua con Israel vinculada a la liberación de rehenes secuestrados desde hace 207 días. Todas estas declaraciones, esta ofensiva diplomática, llega luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que Israel lanzará
tarde o temprano una ofensiva terrestre contra el sur de Gaza, haya o no una tregua con Hamas. Por su parte, el grupo terrorista palestino estudia la propuesta israelí que incluye un alto al fuego de 40 días y la liberación de miles de palestinos a cambio de los rehenes israelíes. La noticia deportiva. La noticia deportiva del momento proviene de Alemania, donde se va a jugar a partir de las 2 de la tarde hora Colombia el compromiso por semifinal de Champions entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. El equipo de Ancelotti ha confirmado el 11 con Lunin, con Lucas, con Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Rodrigo, Bellingham, Vini. El equipo favorito seguramente para poder acceder a la gran final ya tiene la formación. Hoy 2 de la tarde arrancan las semifinales de la Liga de Campeones. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora del día es motivo de conversación el chileno Alexis Sánchez después de que el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano adelantara que el Niño Maravilla no seguirá con el Inter de Milán la próxima temporada. Ahora, desde la prensa argentina aseguran que River Plate ya inició los primeros contactos para tratar de fichar al chileno en un traspaso gratuito tan pronto finalice su contrato en Italia. Los hinchas del conjunto millonario reciben la noticia en redes con la expectativa de que llegue a su ofensiva un delantero que ha marcado más de 270 goles en su carrera. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 21 minutos. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín. Usted oyó, Claudia, la convocatoria del Gobierno Nacional para la movilización de mañana, ¿no? Pauta oficial y todo en medios de comunicación. O sea, si están esperando una movilización importante mañana. Yo no había oído que se pautara. No sé si el año pasado el Gobierno Nacional pautó para que se saliera a marchar el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Uy, no sé eso, Camila, pero sabe que a mí me llamó la atención la pauta en sí, no que hayan pautado, sino digamos, los mensajes de la pauta, porque hay una que dice, como siempre nos han dicho, que somos perezosos, que queremos todo regalado, que bueno, entonces dicen, no, los trabajadores vamos a salir a marchar y bueno, ya de ahí en adelante pues un discurso más parecido a lo de siempre, pero la forma como están convocando a la gente, que es esa de pues tal vez las conversaciones de oficina que tienen algunas personas, ¿no? Me pareció llamativa. Es que, mire, Claudia, a propósito de la manifestación de mañana y la convocatoria para el 1 de mayo, yo nunca he salido a marchar el 1 de mayo. ¿Usted ha salido a marchar el 1 de mayo alguna vez? Es que yo creo que no, yo no he salido a marchar casi nunca. ¿Pero usted ha salido a marchar el 1 de mayo o no? No, yo aquí nunca he salido a marchar el 1 de mayo. Yo solamente, ni siquiera marché. Yo en una marcha estuve cubriendo esa marcha contra las FARC hace muchísimos años y ya, pero de resto, es que uno como periodista casi nunca marcha, sino que está cubriendo las marchas. Es que por lo general la marcha, o pues por lo general no, la marcha del 1 de mayo es la marcha obrera, la marcha de los grupos sindicales y demás. Es decir, la primera vez, Camila, que un gobierno se mete de lleno a respaldar una marcha del 1 de mayo, sí es esta. O sea, yo no recuerdo ningún gobierno que se haya puesto la camiseta del 1 de mayo. Es más, lo que pasó fue que quien se puso la camiseta fue el gobierno que se sumó a la marcha del 1 de mayo. Porque la marcha del 1 de mayo tradicionalmente ha sido la marcha sindical, la marcha de las organizaciones obreras y demás. En esta oportunidad se sumó el presidente Petro a esa campaña. Pero lo que sí creo yo que va a ser masiva, Camila, porque es que el músculo financiero del gobierno se hace sentir, el peso de la burocracia se va a hacer sentir. Sí, yo sí creo que mañana va a ser una marcha muy, muy masiva. Y anteriormente lo que pasaba era que las organizaciones sindicales hacían la marcha del 1 de mayo con bazares y con empanadas bailables, que eran las que patrocinaban los eventos. Ahora no, ahora el gobierno se metió la mano al drill, sacó la chequera y va a respaldar la marcha de mañana.
No falta un Sebastián que nos diga que aquí nos va a salir alguien como un Milei en Argentina que nos va a decir esa plata que ustedes están viendo es plata suya, ¿no? Porque eso era lo que decía Milei en Argentina, Sebastián, ¿cierto? Sí, claro, no, allá los recortes que están haciendo son gigantes. Pues Camila, yo ahí pues, esos gastos son muy chiquitos, lo que representa alguna tarima o tal. Pero cuando nos pasen una nueva reforma tributaria, y sí la oiré a usted diciendo, quejándose por el tema de la plata, porque se viene una nueva reforma tributaria, yo se lo he dicho, y el día que salga le voy a sacar el audio de ese momento. Hugo Mari, usted sí ha salido a marchar el 1 de mayo, usted como Día de los Trabajadores, porque acá todos somos trabajadores. Claro, sí, pero no, yo nunca he salido a marchar como tal, Camila, pero obviamente estaba en las marchas del 1 de mayo por razones de trabajo, porque nos toca que cubrir para los medios de comunicación las movilizaciones. Incluso estuve en una marcha, Camila, en La Habana un 1 de mayo, porque estábamos cubriendo el proceso de paz durante el gobierno de Santos, y obviamente es multitudinaria, respaldada por el gobierno de Cuba, y al final de cada marcha del 1 de mayo, primero Fidel, luego Raúl y ahora Díaz-Canel esperan en la Plaza de Revolución a los trabajadores que están marchando. Bueno, pues mañana tenemos movilizaciones del 1 de mayo, pero mire que me envía un oyente, de hecho me lo envió ayer, al 301-764-4108, haciéndonos una consulta, y voy a mantener su nombre en secreto por obvias razones. Y nos dice que el sindicato al que él pertenece, pues está apoyando las manifestaciones de mañana, como pues todos los sindicatos. Pues es que mañana es el día de los trabajadores, mañana es el día de las marchas de los trabajadores. Y me pregunta este oyente si es legal obligar a las trabajadoras a marchar, y si no marchan, si es legal que les descuenten su día de trabajo. Y le voy a pedir a quienes están a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que vean directamente la invitación. Ahí le estamos poniendo la invitación que le envía el sindicato, que se llama Sintraelcol, a nuestro oyente, en donde le dicen: compañero o compañera, buen día. De manera cordial nos permitimos citar a todo el personal sindicalizado afiliado al sindicato para el día 1 de mayo del 2024 a las 8:45 de la mañana en la Plaza de Bolívar, donde realizaremos las actividades sindicales y llamado a lista. Después de ello, saldremos con los compañeros que deseen asistir a esta marcha. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el estatuto vigente del 2023, artículo 9, literal M, eso de ese sindicato, la normatividad. Pero al final lo que dice es asistir de forma obligatoria a la marcha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Su inasistencia sin justificación ante la respectiva subdirectiva acarrea una sanción de un día de salario. Y yo ahí no sé si eso sea legal, Claudia, si el sindicato pueda obligar al sindicalizado a salir a marchar mañana, y que si no marcha tienen que, o les descuentan el día de trabajo. No, yo pensaría que no. Yo no soy abogada y mucho menos laboralista, pero jamás he oído algo pues en el sentido que me indique que eso es legal. Todo lo contrario. No, a la gente no se le puede obligar. Se supone que marchar pues es una decisión voluntaria que cada empleador debe respetar, sea público o sea privado, pero y no tomar represalias, no importa cuál sea la decisión del trabajador, y mucho menos pues ir a no pagarle. Ahora, uno dice, pero claro, dirán, pero el 1 de mayo pues es festivo, entonces si los obligan a marchar, más bien tendría que pagarles son las horas extras de los festivos, porque mucha gente pues no trabaja en los festivos. Sí, no, pero ahí lo que se ve es un claro constreñimiento al trabajador, Camila, una presión ilegal. Me parece que además el sindicato está actuando como si fuera el empleador, cuando realmente no lo es, y obviamente eso no está bien, como no está bien que el gobierno utilice parte del erario público para promover las marchas. El presidente, si quiere convocarlas o respaldarlas, está en todo su derecho, pero utilizar parte del presupuesto de los colombianos para promover las movilizaciones, creo que no es legal, y es la denuncia que está haciendo el concejal Daniel Briceño, de que en septiembre se utilizaron recursos públicos para las marchas y fueron invertidas en buses y en refrigerios.
Pero mire, Hugo Mario, me está escribiendo un oyente que sí es abogado al 301-764-4108 que está expresamente prohibido para los empleadores obligar a alguien a salir a marchar. Como está expresamente prohibido para los empleadores, también está prohibido para las asociaciones de trabajadores. Es decir, este sindicato no puede amenazar a sus afiliados a que si no marchan les van a descontar el día. El presidente del sindicato a nivel nacional es Heriberto Avendaño, con quien el equipo de producción de Mañanas Blue ha intentado comunicarse y ha sido imposible para que nos den una respuesta sobre por qué están obligando y le están diciendo a sus afiliados que les descuentan el día si no salen a marchar. También llamamos porque esta comunicación, si ustedes la ven, aquellos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, es de la seccional del Quindío de este sindicato. Y el presidente de la seccional del Quindío es Orlando Pedrosa. Y también nos comunicamos con el señor Pedrosa y dice que el que tiene que responder es don Heriberto Avendaño, que es el presidente del sindicato a nivel nacional. A mí lo que sí me parece muy delicado es que pues esto que se presenta en este sindicato se pueda estar presentando en otros, porque pues la libertad si no se la pueden quitar a uno de decidir, Claudia, si marcho o no marcho. O sea, normalmente se marcha el 1 de mayo si usted está sindicalizado, pero que si no quiere marchar entonces le descuentan el día, como a cuento de qué, cuando claramente eso está prohibido, porque el empleado, usted, si mañana Caracol Televisión le dice que no puede, que tiene que salir a marchar, no la pueden obligar a salir a marchar a usted, por supuesto el sindicato tampoco. Ni tomar sanciones si yo salgo a marchar, o sea, es que es algo voluntario y esta discusión pues no es nueva, esto lo hemos tenido no solamente para las marchas del 1 de mayo, sino para cualquier tipo de marcha, pues que es algo que tiene que ser totalmente voluntario. Claramente este sindicato pues está extralimitándose en sus funciones y no sé si estaría incurriendo también en una violación al Código del Trabajo, porque pues evidentemente es intimidante y sí puede llevar, así no sea legal, a que algunas personas pues marchen sin querer marchar. No, y además yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Hugo Mario, porque de pronto ya vamos 2 años de gobierno y lo estamos normalizando y hay peleas que se van desgastando, cosas que uno dice, bueno, no debería ser así, pero como se hacen, ya no lo discutamos, pero ojalá que el próximo gobierno, yo sí no quisiera que cojan todas las redes sociales, todo el apalancamiento del poder público, que es de todos, para autopromover la política y los intereses particulares del gobierno. Todas las redes sociales de los ministerios aupando las marchas. Plata que es de impuesto de todos aupando las propias marchas. Yo no creo que eso tenga que hacerse. El gobierno tiene su soporte político, sus activistas por fuera del Ejecutivo y ellos podrán promover y magnífico, pero con plata de nosotros, con el instrumento público del Estado, yo no creo que se tenga que... Pero las marchas de nadie, ni pro Petro, ni antipetro, ni pro Uribe, porque al final uno llega, Camila, a gobernar con el poder y con la plata de todos y para todos. Esto a mí me parece tremendo lo que estamos, alucinante. Lo que pasa es que lo normalizamos, pero es un delirio lo que estamos viendo del aparato del Estado promoviendo un partido político. Es una violación, Sebastián, a los derechos ciudadanos, obligar a los colombianos, en este caso, a marchar. Es que no deja un buen precedente para la democracia y seguramente Gonzalo sabe cómo el régimen de su país ha obligado a los ciudadanos a marchar, ¿no? En diferentes oportunidades. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, Hugo Mario? Que es que la apuesta del gobierno ha sido por la calle. El gobierno le apostó a la calle. ¿Se acuerdan ustedes el famoso balconazo? Cuando comenzaron el trámite de las reformas en el Congreso, el presidente Petro convocó a la calle. La apuesta de Petro ha sido por la calle y en este momento, luego del antecedente del 21 de abril, de la marcha del 21 de abril que fue masiva, esa apuesta por la calle el presidente no la va a perder. Es decir, el presidente está dispuesto a jugarse a fondo por la calle, pero no obligar a la gente. Por la calle. Entonces mañana es, bueno, vamos a ver quién va a sacar la marcha más grande. Entonces lo de mañana tiene que ver con eso, con lo del 21 de abril. Y por eso todos los sindicatos y todo el mundo, que además por razones ideológicas y políticas, los sindicatos están con Petro. Yo no conozco pues muy poquitos sindicatos que no estén con Petro, porque ideológicamente hay una gran afinidad entre ellos. Pero aún así Petro quiere que mañana la manifestación sea
masiva, por eso tiene la camiseta puesta y por eso la apuesta, como la apuesta es por la calle, ¿quién va a llenar más plazas? Pues el gobierno va a jugarse Oscar, a fondo para que mañana sea así. Pero es que Petro compite en el Congreso contra otros partidos y usted cuando tiene el poder pues compite de manera dispar, compite con anabólicos, compite dopado porque tiene la caja del Estado. Entonces, digamos, las cuñas y todo eso, los otros partidos lo tienen que hacer o haciendo vacas o con la caja del partido, mientras esto se está haciendo es con la plata del Estado colombiano. Entonces, como el oyente nos hacía la consulta de si el sindicato lo podía obligar a salir a marchar, que nos están enviando varios mensajes de distintos sectores, departamentos, gobernaciones y demás, de que los están obligando. No los pueden obligar. Acá me envía otro oyente, también abogado, el artículo 378 del Código Sustantivo del Trabajo. Gracias a los oyentes que siempre nos ayudan también con las respuestas y no solo con las preguntas. Y dice: libertad de trabajo. Los sindicatos no pueden coartar directa o indirectamente la libertad del trabajo ni ningún tipo de libertad. O sea, si usted no quiere salir a marchar, que eso también es legítimo, no lo pueden obligar ni le pueden decir que le descuentan el día ni absolutamente nada. Para los que nos están escribiendo con esas dudas, Claudia, porque yo pensaba que era solo el oyente que nos escribió ayer y dije, hagamos la vuelta, preguntémosle al sindicato si de verdad están haciendo esto, y pues sí lo están haciendo porque no nos quieren responder, y no nos quieren responder por qué están diciéndole a la gente de ese sindicato que le descuentan el día si no sale a marchar mañana. Lo cierto es que eso es irregular, eso no se puede hacer. Y en este momento estoy recibiendo más mensajes de gente que nos está escuchando y que dice que también los están obligando a marchar. Por eso me parece importante leerles que según el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajador del Trabajo, no se puede obligar a nadie a marchar, ni a hacer absolutamente nada en ese sentido. Aunque esté sindicalizado, porque pues ahí dice claramente que de manera cordial nos permitimos invitar, no alcanzo a ver bien esa palabra, a todo el personal sindicalizado afiliado al sindicato para el día 1 de mayo. Es decir, el hecho de estar sindicalizados tampoco implica que adquieren la obligación de marchar. Pero si el sindicato deja esto por escrito, pues es porque seguramente se siente muy empoderado, porque el sindicato pues debe saber que eso no es legal. Pues ahí está, mañana marchas 1 de mayo, hoy estamos como en un viernes chiquito, vamos a hacer una pausa súper cortica, pero vamos a seguir hablando de la reforma a la salud, porque pues esta marcha también va a estar permeada por esos mensajes de la reforma, que ahora se quiere presentar una nueva, y hay un congresista que ha sido el amigable componedor entre el gobierno nacional y la CPS, que finalmente decidieron convertirse en gestoras de salud. Ese amigable componedor es del partido de la U, que eso pues sorprende. Entonces vamos a hablar con él para que nos diga cómo fue ese acercamiento, cómo logró ese acercamiento entre las partes para que hoy estemos hablando de una nueva reforma a la salud que se va a solicitar que se haga de forma expedita en el Congreso de la República. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Es necesario que nosotros vivamos con alegría nuestro presente. Es lo que tenemos. El pasado nos dejó lecciones, nos permitió aprendizajes que nos han hecho crecer, y el futuro se nos presenta como un sueño, como una realización de nuestros deseos, de nuestros planes. Pero lo que tenemos es el presente. Por eso enfócate en él, con inteligencia, analizando todo, tratando de entenderlo todo. También con fortaleza para vencer adversidades y encontrarnos cuando nos perdemos. Pero necesitas espiritualidad, esa capacidad de trascender, de otear la vida para descubrir el sentido de lo que tú haces en medio de todo tu plan, en medio de todo tu proyecto. A mí me ayuda mucho el oracional El Man Está Vivo.
a tener una conexión conmigo mismo, con los demás y con el dueño de la vida. Ánimo y fuerza, tú sabes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Son las 12 del día, 39 minutos, y como se los decía, hay un congresista del partido de la U que ha sido el amigable componedor entre las partes para lograr una reforma a la salud que se radique en el Congreso de la República, en donde estén de acuerdo el gobierno nacional y también las EPS. Ese es el senador del partido de la U, Antonio José Correa, quien, senador Correa, le doy la bienvenida nuevamente a estos micrófonos de Blue Radio. Ya me estoy acostumbrando a que usted se está convirtiendo en el amigable componedor del gobierno con otros sectores, no solo en este tema, y sí le quiero preguntar, ¿en qué momento? Y sobre todo, siendo usted del partido de la U, bienvenido y mil gracias. No, mil gracias a usted, Camila, por darme la oportunidad de estar nuevamente en su programa. Lo hacemos con el mayor compromiso de que las leyes, si no se concertan entre los diferentes sectores y actores del sistema del cual se está rigiendo o lo cual se busca modificar, no van a ser exitosas en un ambiente de polarización política. Por eso tenemos que construir en medio de la diferencia. Y hacia eso vamos, y nos alegra muchísimo de que haya avanzado al menos en reducir el número de artículos y en tener artículos muy importantes, que por supuesto falta mucho más, claro que sí. Esa se logra después de la radicación y que se abran las audiencias con los diferentes actores que hacen parte del sistema de salud, en este caso los pacientes, las asociaciones de usuarios, los médicos, el gremio que tiene que ver con los farmacéuticos, que hay que abrir un capítulo de medicamentos y de insumos, como lo dije en la entrevista anterior, y por supuesto que exista el consenso para que cuando llegue a las discusiones en la comisión, donde en este caso las comisiones séptimas, tenga un amplio conocimiento y sensibilidad y concertación por medio de audiencias este importante proyecto de ley que significa modificar y en favor de los colombianos un derecho tan importante como lo es la salud. Pero mire, senador Correa, ¿cómo van a hacer ustedes para poder ser exitosos en el trámite de esa nueva reforma si en la Comisión Séptima de Senado los congresistas que se opusieron, que lograron hundir la reforma en su momento, pues insisten en que esta que se está planteando es casi que lo mismo, solo que un resumen, y dicen que siguen en contra de esa reforma, y sin que pueda salir de Comisión Séptima del Senado, pues olvídese de una reforma a la salud? No, sí, por supuesto. Recordemos que esta reforma, lo que he escuchado es que va a existir un mensaje de urgencia, y si existe un mensaje de urgencia, van a sesionar no solamente las comisiones séptimas de la Comisión Séptima de Senado, sino que lo hará en conjunto con la Comisión Séptima de Cámara. Ya es un número mayor participativo, ya no es solamente una célula legislativa quien se niega a revisar y a estudiar un proyecto de ley. Recordemos que en esa misma Comisión Séptima de Senado existen unos senadores que están muy incluidos en el tema de la concertación y que desean que sea discutido. Yo estuve revisando el articulado. Entre otras cosas, el articulado sí tiene unos cambios muy importantes. Por ejemplo, en el primer tema que es fundamental, se establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, tal y como se venía hablando en el cambio de modelo de atención primaria, de promoción Senador Correa, de la enfermedad. Discúlpeme que lo interrumpa ahí antes de que usted vaya a entrar a hablar de fondo, perdóneme que lo interrumpa antes de que usted entre a hablar de fondo de esta nueva reforma, porque me parece muy importante lo que usted acaba de decir, y por eso hemos mencionado en estos micrófonos desde hace meses ya que hemos aprendido mucho de la ley quinta con este gobierno, que si nos hemos aprendido la ley quinta en esta oportunidad, mejor dicho, nunca antes en tantos años habíamos aprendido tanto la ley quinta. Quiere decir que si pasan la reforma con mensaje de urgencia, eso significa por ley quinta que ya la mayoría
obedece a la sumatoria que haya entre la Comisión Séptima de Cámara y la Comisión Séptima de Senado. Ya esos senadores de la Comisión Séptima que lograron hundir la reforma ya no serían mayoría. Ya no serían mayoría. Entonces recordemos que este proyecto, el proyecto que se hundió, tuvo una mayoría en Cámara. Entonces, al unir estas dos células legislativas, séptima de Cámara y séptima de Senado, se obtendría la mayoría simple porque es un proyecto ordinario. En este caso, el que tenga número de mayoritario va a obtener que pase a un próximo debate que, por supuesto, también te lo digo, Camila, se haría cuando hay mensaje de urgencia. Hay solo 2 debates, el de las comisiones conjuntas constitucionales permanentes y el de la plenaria de Senado y plenaria de Cámara, para después pasar a una conciliación. Pero hay que decirle al país que este tema ya se bajaron de 120 y algo más artículos a 47 artículos, mucho más razonable, mucho más compilada, mucho más robusta en la esencia. Por supuesto que falta la discusión con ciertos actores y con importantes actores del sistema como las sociedades científicas, las sociedades de pacientes, pero recordemos que después de radicado el proyecto de ley, las comisiones séptimas de Senado y Cámara están en la obligación de hacer esas audiencias para que primero el país esté enterado de qué se está discutiendo y cuál es el articulado, y segundo, el legislador que representa a ese constituyente primario pueda tomar una decisión y construir no solamente el informe de ponencia de acuerdo a lo que van a armar los ponentes, sino también las proposiciones que irían en esa nueva revisión de ese articulado. Hay que decirlo, todo está abierto y por supuesto nos agrada muchísimo de que el gobierno nacional haya tenido la voluntad de consenso, que haya entendido de que en medio de la diferencia se puede construir unidad, sobre todo cuando se trata de legislar y de presentar proyectos por parte del Ejecutivo en favor de un derecho constitucional como es la vida y la salud. Senador, esos 8 senadores de los que hablaba Camila más adelante, pues ayer publican un comunicado donde dicen que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que además insiste en desconocer, como lo hacía la primera reforma, la voz de los pacientes y de los usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia. Usted que ha estado, digamos, en este proceso de concertación de la segunda y en esos acercamientos con las EPS, ¿usted qué les dice y por qué insisten en radicar primero y luego conversar con los otros actores y no hacerlo antes para presentar un proyecto pues más concertado? Creemos de que por supuesto debe existir esa concertación a partir de la radicación. Nuestra historia en lo que pasó en las leyes que se tramitaron, que dice parte de la Comisión Séptima, Ley 1438, Ley 1608, Ley 1779, nunca antes se concertó antes de la radicación. Las concertaciones arrancan, en este caso el Congreso de la República debe iniciar su gestión a partir de la radicación, porque lo que se podría convertir en una intromisión, ¿quién podría hoy estar concertando esto? El Ejecutivo. El legislador conoce del texto cuando se es socializado y es radicado en la Secretaría de la célula legislativa donde se vaya a radicar, en este caso el Senado o en Cámara. A partir de ahí empieza lo que llamamos el análisis del articulado y la socialización a través de audiencias, de foros y de todas las herramientas que nos brinda el marco senador Correa. Legal del Congreso. Pero, entonces, ¿qué le digo que es muy importante? ¿Qué le digo que es muy importante? Haber interlocutado con un sector, pero con la obligación, y hay que decirlo así, de interlocutar a partir de la radicación en audiencias públicas con el sector científico. Claro, senador Correa, pero permítame lo interrumpo porque es que esto que ustedes han hecho de decidir que va a entrar con mensaje de urgencia, pues lo que hace es reducir los tiempos y cualquier persona entiende muy bien que si en más de 1 año y medio, a pesar de todas las audiencias que hubo, a pesar de todo lo que sucedió y no pudo haber un consenso, pues es realmente ilógico pensar que
que radicada con mensaje de urgencia, entonces sí se va a lograr un consenso, así sea con menos artículos, y sobre todo porque es que sigue sobre el tapete pues la preocupación de muchas personas de que esta debe ser una ley estatutaria. Imagínense ahorita reducirla a ser tramitada con mensaje de urgencia. Entonces lo que uno podría analizar acá es pues que realmente lo que están haciendo es una jugadita para quitar esas mayorías que les fueron en contra y poder avanzar, pero en detrimento de los temas que los pacientes y que los médicos y que otros actores del sistema de salud han querido que se discutan y que no se van a discutir en menos tiempo. Bueno, primero yo estoy repitiendo como el loro lo que dicen los medios de comunicación, porque no hago parte del Ejecutivo, represento el Poder Legislativo. Y es solo el Ejecutivo quien determina si lleva mensaje de urgencia o no. Segundo, recordemos que el mensaje de urgencia en una reforma puede ser utilizado en cualquier momento y hace parte del concepto legal. Ahora, yo invitaría a todos a que revisemos el articulado. Como médico, como especialista en el área administrativa, yo he revisado el articulado y se ha avanzado. Por supuesto que se ha avanzado. Anteriormente se tenía una incertidumbre jurídica en los que se llamarían ICE, que se llaman hoy empresas sociales del Estado. Se construye sobre lo construido. Decir que es lo mismo es decir una gran mentira. Por ejemplo, en la prestación del servicio, hablar de que va a haber una fuente de financiamiento para los hospitales públicos, que hoy parece que estuviésemos en África, en algunos sectores dispersos de nuestro país, y no hay que ir al África, no hay que ir a otros continentes donde tienen una pobreza establecida en poco capacidad resolutiva en salud. En nuestro territorio también lo hay. ¿Y sabes por qué también lo hay? Porque en toda la vigencia, hasta la fecha, solamente lo máximo que se podía invertir en infraestructura, en dotación hospitalaria, eran 50.000 millones de pesos que apurado a las comisiones de presupuesto se trasladaban para mejorar la red pública hospitalaria en los primeros niveles de atención. Esto es algo muy importante. El tema de la educación médica continua, de que las universidades públicas puedan aperturar cupos nuevos para los jóvenes que quieran hacer la carrera de medicina. Claro. Tema de oportunidades en el campo para hablarles poco del ADRES. Perdóname un momentico. Para hablar un poco del articulado y empezar a hablar del contenido, porque decir que es lo mismo es repetir lo que otros dicen, y sería mal que yo, después de haberme leído el articulado, no te diga las cosas que veo favorables y las que no veo favorables. Ahora, ¿quién puede repetir lo mismo? Aquel que nos haya leído el articulado. Claro, pero como usted está, de amigable componedor, senador Correa, sí. Y como usted está en ese rol, digamos, en ese rol de lograr sentar a las partes y que se pueda tramitar esta reforma entre el gobierno y la CPS, yo le preguntaba por los senadores de la Comisión Séptima, que esos senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma después de habérsela leído, ayer publicaron esa carta de la que le hablaba mi compañero Lucas San Pedro. Pero es que hay colegas suyos que lo están oyendo y me envían el articulado de la ley quinta, que es la que nos estamos aprendiendo, y me dicen, el senador Correa no tiene razón, y me envían el artículo 172, y es el artículo 172 de la ley quinta que dice quórum. Cuando sesionen conjuntamente las comisiones constitucionales permanentes, el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones individualmente consideradas. Y el artículo 173 de esa ley quinta dice que la votación en estos casos, concluido el debate, cada comisión votará por separado. O sea que no es que vayan a tener mayoría si sesionan conjuntamente. Y ahí vuelvo a mi pregunta. Dígame. Y es que en la ley quinta hay varias interpretaciones y ese artículo es así como tú lo has leído. Pero recuerda quién preside las comisiones conjuntas. Las preside el presidente de la Comisión Séptima de Senado. ¿Y quién es el vicepresidente? El presidente de la Comisión Séptima de Cámara. Por supuesto que se llama lista y se verifica quórum por cada una de las células legislativas. Los secretarios, el secretario, el subsecretario, del secretario de cada célula legislativa tiene que llamar a lista. Y lo que te está diciendo el colega que te acaba de llamar es algo que vemos cada vez que se instala un congreso. El señor Gregorio Ordaz por un lado llama lista y por el otro lado el secretario de Cámara llama lista y verifican el quórum. Eso es totalmente diferente a que lo que yo estoy diciendo, que es un proyecto ordinario, requiere unas mayorías simples. Quien tenga las mayorías es quien gana.
Claro, pero senador, entonces corríjame una cosa, porque acá lo que dice el artículo 173 es que la votación en estos casos, una vez se concluya el debate, cada comisión vota por separado. Y entonces, si en esa comisión séptima de Senado siguen estos congresistas en contra de esa reforma, como ya lo manifestaron, es que ayer publicaron esa carta, quiere decir entonces que no tendría viabilidad esto que ustedes están proponiendo. Usted dice que sí porque el que hace la interpretación de la ley quinta son los presidentes de las comisiones. No, siempre que preside es el de la célula legislativa alta. Lo que te quiero decir es que cada célula legislativa se llama y se recoge la intención del voto, y no solamente de la asistencia, sino de la intención del voto de cada vez que se vota un proyecto de ley. Pero ¿por qué te quiero decir que las condiciones cambian? Porque de tajo no podemos decir de que si los 8 dijeron que ya había que cerrar y que no se podía presentar, entonces estamos, por favor, o sea, cuando uno le radica en un proyecto, no quiere decir que uno vaya a influenciar sobre otro parlamentario, y ellos pueden tener una posición muy sólida, muy rígida, muy técnica y muy respetable. Pero lo mínimo que requiere el pueblo colombiano es que uno la revise y que tenga discusión. Estamos hablando de una condición sine qua non, donde la Cámara en el pasado aprobó un proyecto de ley por mayorías, Cámara de Comisión Séptima, y la Comisión Séptima del Senado un día después del retiro de una apelación al archivo de una ponencia. Entonces estamos en una situación sui generis. Aquí cualquier cosa puede pasar, pero en la medida en que se abra la discusión, en que siga la concertación, en que se respete la diferencia y que en medio de la diferencia se siga construyendo un mejor articulado. Yo, por ejemplo, digo de que a mí no me gusta que sigan las redes, siendo que en este caso los entes territoriales entren a armar redes. Eso sigue en este articulado. Yo no estoy de acuerdo, pero el no estar de acuerdo no quiere decir que esté en contra de la reforma. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que de una u otra forma no se tenga claridad absoluta dónde llegan las CSE, dónde llegan las famosas CAPS, Centros de Atención Primaria. Hay que delimitar y hay que estructurarlo de la mejor manera. Yo quiero saber si se quitó completamente la función de asegurar, de afiliar los CAPS, porque no es una función que en este caso y que generaría un poco de dificultad. Y por supuesto que yo quisiera ver un artículo que hable del fortalecimiento financiero de la UPC, que sí se menciona pero que no se habla. Entonces, a pesar de que estoy de acuerdo en muchos de los artículos, también considero de que hay que construir sobre algo que está diciendo el gobierno. Mire, revisen esto, miembros de las comisiones séptimas, estudiémoslo y por favor verifiquen qué podemos aportar, pero ¿quién le toca de aquí en adelante propiciar todos estos ambientes de diálogo, de consenso, de respeto a la diferencia sin sacar ventaja politiquera? Porque una cosa es estar en oposición y otra cosa es construir en medio de la diferencia por un país. Yo creo que es el momento que nos quitemos los egos de la política y nos sentemos en favor de un país. No estoy diciendo de que Correa tiene la razón, no. Aquí la razón se construye entre las diferentes bancadas, porque al final de cuentas quienes votan son los que tienen asiento en las comisiones séptimas de Senado y de Cámara. Senador, al radicar este proyecto de reforma a la salud con mensaje de urgencia, ¿no está de pronto también el gobierno sacrificando o dejando a un lado las otras reformas? Porque la reforma pensional le faltan en este momento 2 debates en Cámara, va a entrar precisamente también a esa comisión séptima de la Cámara, y la reforma laboral sigue, digamos, estancada en primer debate en la Cámara. De cierta forma, al darle prioridad a la reforma a la salud y una legislatura que le quedan 8 semanas, si no contamos de pronto con llamadas sesiones extras, ¿se están de pronto sacrificando las otras? Bueno, yo vuelvo a repetir. Esto que he dicho es repetir lo que he visto en prensa. Al final de cuentas, quien determina si va a comenzar de urgencia o no es el gobierno. Y yo no soy gobierno, no soy ministro de Salud, no soy ministro del Interior, soy un senador más de la U que intenta buscar consensos en medio de la diferencia. ¿Qué le digo? Por supuesto que debe, y estoy muy de acuerdo en el tema de que por economía legislativa, que lo hablaba la vez pasada,
Aquí hay que mirar con cuántos votos se cuenta y cómo va a ser el trámite en una de las. Por supuesto que las dos reformas van a cargar la Comisión Séptima, tanto de, en este caso, la pensional pasa a Cámara, pero si hoy se radica en Senado, donde se vaya a radicar, porque es que entre otras cosas no sabemos dónde se va a radicar. O sea, esperemos en los próximos días. Lo que yo me he leído es el articulado que salió en prensa, de los 47 artículos. Lo que no tengo claro es dónde se va a radicar, qué mecanismo de celeridad pudiese tener el gobierno. Lo que sí celebro es que se hayan escuchado voces de que no podía ser con toda y hacia donde se fuera, sin existir concertación, en este caso cuando se retira el recurso de apelación. Y por supuesto, yo creo que hoy es totalmente diferente el ambiente de diálogo, el ambiente, tenemos, me dicen muchos actores del sistema que anteriormente existía un superintendente que los encendía públicamente donde fuera y los deslegitimaba, cosa que no estamos de acuerdo. Hoy tenemos, le hemos pedido al ministro que existan todas las garantías, hasta nuestro parecer creo que existe por parte del nuevo rector de Inspección, Vigilancia y Control prudencia en medio de sus actuaciones administrativas. Creo que se ha parado esa incertidumbre de que se tenía, sí, de intervencionismo, y eso es favorable para la concertación. A ver entonces cómo les va con esta concertación, senador Correa, agradeciéndole enormemente su tiempo nuevamente, senador Antonio José Correa, senador del partido de la U. Gracias por atendernos y a ver cómo se tramita esta nueva reforma a la salud y si efectivamente salen las cosas como usted espera. Feliz resto de día para usted. Muchísimas gracias a usted y a la mesa principal que los acompaña por su generosidad y por su tiempo. Un saludo especial. Nosotros vamos a hacer una pausa corta y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y del mundo. Un feliz 1 de mayo, feliz descanso o feliz marcha. Nos volvemos a encontrar el jueves a la misma hora.